Hola, buenas noches de nuevo. Estamos en Mystic International TV a las 10 horas España, 18 Argentina y Chile, 3 horas en México. Y bueno, estamos haciendo muchísimos programas. Sabéis que hemos hablado del fin de los tiempos. Estamos buscando todos los caminos que nos lleven una muestra de información. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante que en Mystic ya llevamos tiempo anunciando, y es un rayo de esperanza o la verdad para nosotros, y es la segunda venida de Jesús. Y tenemos a Luis González, escritor, historiador, yo ya le digo, que nos viene a hablar de eso. Buenas noches, Luis, Dani, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, que sabemos que has escrito 2 libros, ¿verdad? ¿Nos los muestras? Sí. Bueno, aquí está, La casilla de la muerte y ¿Quién guarda al rey? Hablando de los templarios y de los cátaros. Algo que va a estar va a volver toda su doctrina, que la Iglesia lo consideraba herético. Vamos a ver que va a volver de nuevo con esta nueva era que estamos inaugurando en este momento. Notición, nueva era. Luis ya habla como nosotros, nueva era. Hay que ser muy optimistas porque se están abriendo una serie de puertas y afortunadamente se está cerrando toda... Bueno, la oscuridad ha perdido ya la batalla porque hemos entrado en una era completamente nueva y se ha acabado un ciclo que está haciendo que todo se caiga al suelo. Todo lo que hemos conocido hasta ahora se está destruyendo poco a poco. Es verdad que todo lo que es destrucción es caos y todo caos genera inseguridad, lógicamente a todos nos da una zozobra, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Que esto se acaba. Bueno, pues tenemos que ser conscientes que lo que se acaba es un ciclo kármico que ha habido en la Tierra, y ese ciclo viene ya desde hace muchos años, viene desde hace casi 12.000 años, que fue cuando se destruyó la Atlántida. Se destruye la Atlántida y hay un diluvio y vamos a cerrar ese ciclo en este momento. Entonces, tenemos que ser conscientes de que vamos hacia una era en la cual va a imperar la luz y que poco a poco la oscuridad la luz va a ir entrando en todos los rincones, en todos los sitios, en todos los lugares, y ya este mundo poco a poco va a ir declinando y perdiendo toda su fuerza. Bueno, ya estamos viendo, ¿no? Que todo se cae por los suelos, ya no sabemos a qué atenernos. Bueno, pero es que es inevitable pasar por este trance, vamos a decirlo así. Tenemos que pasar por este trance. Que conocéis a Luis, y ya poco a poco lo vamos a conociendo y más que lo iremos conociendo, él se basa en hechos y viene a traernos pruebas de lo que está diciendo. Bueno, vamos a ver. Y eso es lo fantástico, ¿no, Dani? Que eso es lo que a ti te gusta, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Es que la has canalizado y no me fío, pero es que aquí Luis nos trae fotos, imágenes, historia, porque además yo le llamo historiador porque para escribir un libro de las características de Luis tienes que hacer una serie de investigaciones, leer papeles, visitar iglesias, documentos. El primer libro me llevó 7 años de investigaciones. Imagínate. No solamente de la parte histórica, sino de toda la simbología que hay en los templos que hay en el Camino de Santiago, que están todos hablando de la segunda venida de Cristo, y que es de lo que hablan mis libros, ¿no? Y eso lo conocían muy bien los templarios, los cátaros también, por eso la Iglesia los eliminó, ¿no? Tenemos que irnos un poco atrás, sobre todo... Pero es que has oído lo que ha dicho Dani, nos viene el karma desde la Atlántida. Yo he puesto la foto esta de la Atlántida, que claro. me ha hecho la Atlántida. ¿Tú lo sabías esto, que nos viene el karma desde la Atlántida?
Bueno, pues con razón me duele tanto la espalda. ¿Por qué manda Dios el diluvio? Porque los hombres serán malos. Si vais al Génesis, al 7, Génesis 7, ahí te dice que entonces incluso había gigantes en la tierra, los vemos en Egipto, que dicen, no, esto es un dios, bueno, es un dios, pero es más grande que los demás, luego era un gigante, luego coincide con lo que decía la Biblia, ¿no? Que en aquella época había gigantes y se apareaban o se acostaban con las hijas de los hombres y tenían hijos. Esto lo voy a decir. En el libro de Enoch también viene. Que he estudiado yo para hacer un programa, habla evidentemente de estos... Pero es que habla el Génesis 7 lo dice claramente. Entonces dice que el Señor mandó un castigo a la tierra porque esto era un desastre y entonces, ¿quién quedó? Bueno, pues quedó a los que Dios avisó, pues a Noé, a tal, lo que cuenta un poco esa parte del Génesis, ¿no? De aquella enorme destrucción se salvó muy poca gente. Pero quería irme más a Cristo cuando están con sus discípulos un poco antes de la última cena, le hacen una pregunta y le dicen, Señor, ¿cuándo vamos a celebrar la Pascua contigo? Que, en fin, que era la última cena, o sea, cenar, ellos no sabían que era la última, iban a cenar y a celebrar la Pascua con el maestro. Y el maestro les dice algo que es una profecía y dice, ¿dónde la vamos a celebrar y cuándo? Y dice, pues ir a la ciudad, Jerusalén, y encontraréis un hombre con un cántaro. Ese hombre os llevará a donde vamos a celebrar esa Pascua juntos. Ese hombre del cántaro, eso era imposible. En Jerusalén encontrar a un hombre con un cántaro yendo a por agua era imposible en aquella época. ¿Por qué? Porque solamente iban las mujeres y los niños. Eso no era un trabajo de hombres. Entonces encontrar a un hombre con un cántaro por la calle que venía de la fuente, ya te digo que era poco menos que imposible. ¿Qué ocurre? Que esto realmente es una profecía. ¿Cuál es la profecía? Celebraremos juntos esa Pascua, estaremos juntos, cuando llegue la era de Acuario, que este es el aguador. El aguador es un aguador que ese agua no es agua de manantial, es agua viva. Es un agua, digamos que es un agua divina. De hecho, este aguador, el aguador de la era Acuario, es Ganímedes. Ganímedes lo rapta Zeus para que sea quien les lleve el agua a los dioses. Ese agua que se repartía no era un agua normal. Entonces, Cristo les está diciendo, estaremos juntos cuando llegue, o sea, cuando encontréis al aguador. El aguador, la era de Acuario, acaba de entrar justamente en este equinoccio de primavera, ¿no? Aunque los efectos irán notando poco a poco, ¿no? Bueno, ya de hecho ya estamos viendo que toda la era de Piscis está cayendo al suelo. ¿Pero qué significa estaremos juntos y celebraremos la Pascua? Pues estaremos juntos, claro, bueno, pues eso es lo que tenemos que definir. Es decir, ¿quién es? Volveré. Claro, volveré, estaremos juntos. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Bueno, pues lo que ocurría, y lo dice él, cuando acaba la cena, cantan unos himnos y él dice que se va a retirar al Monte de los Olivos a orar porque lo van a prender, ¿no? Y entonces dice una frase también, que es otra profecía, que dice, mis discípulos me abandonaréis. O sea, abandonaréis mis enseñanzas. Y está dando otra profecía, que es que la Iglesia no va a dar todas las enseñanzas de Cristo, va a dar las morales, que nos tenemos que amar los unos a los otros, pero las capacidades internas que tiene el ser humano, no vamos a decir que las han silenciado, y por supuesto que no las cuentan. Cuentan que hay que ser muy buenos, que hay que ser no sé qué. Bueno, ya sí, oiga, pero ¿por qué no cuenta usted quién es Cristo? Cristo es una capacidad del ser humano que la tiene en su interior. Todos podemos ser como Cristo. Entonces, eso es lo que, esas enseñanzas, vamos a decir,
de tipo místico que él nos enseñó, esas la Iglesia no las ha, al contrario, lo que ha hecho de Cristo es un Dios, ha hecho que era igual que Dios. Lo que ha hecho es claro, alejarnos de él. No claro, exactamente, nos ha intentado alejar de él diciendo que Cristo era de la misma naturaleza que el Padre. Os acordaréis del credo que está vigente. O sea, vamos a decir, el credo nadie lo ha quitado, el credo sigue vigente y dice que tiene la misma naturaleza que el Padre. Gracias a Dios, San Pablo en sus cartas nos dice, en algunas cartas, sois dioses, Cristo vive en vuestro interior, en fin, hay una serie de cosas que, pero que no son las que la Iglesia potencia otras cosas, y cuando debería de potenciar todas estas para empoderar al ser humano. Entonces, ha llegado ese momento, y se acaba ese ciclo kármico en el cual nos han estado ocultando nuestra verdadera naturaleza. Somos dioses. Es una faceta nueva esto de que Jesús, perdona, tú que te he cortado yo, de que Jesús sea profeta, Yo no sé si fue, y perdonarme una cosa, no sé si fue una profecía o una amenaza para los del mal. Es que a que la Iglesia no cuenta eso, cuenta lo que le contestan a Cristo. Exacto, ¿Quién claro. Le contesta a Cristo? Decir, ¿cómo no vamos a seguir tus enseñanzas? Le dice Pedro, Señor, yo soy capaz de perder la vida, yo soy capaz de hacer por ti lo que sea. Y le dice, Pedro, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. 3 veces. Eso es lo que se potencia, pero no cuentan lo que dice antes. No vais, me vais a abandonar, porque cuando el pastor desaparece o el pastor está herido, las ovejas se descarrían. Eso es lo que les dice. Entonces, inmediatamente salta Pedro. No, por Dios, Señor, ¿cómo te vamos a abandonar? Nosotros daremos por ti la vida. Y entonces le dice, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pero la profecía real es que la Iglesia no va va a silenciar una parte de las enseñanzas y va a amplificar otras porque le interesan, pero no dice el mensaje completo. Una pregunta, ¿y esas enseñanzas quedarán en los templarios? Claro, y en los cátaros, es decir, claro, y en María Magdalena. Y en María Magdalena, efectivamente. Pero lo que es la Iglesia oficial, lo que son sus discípulos, lo que conocemos por Iglesia oficial, todo eso lo ha ido silenciando. No es que está por ahí escrito en los evangelios, pero no nos lo cuentan, no nos lo quieren contar, en una palabra. Y con eso, pero si os parece, vamos a iniciar, es decir, ¿de dónde venimos, de dónde viene este ciclo kármico? Como sabéis, Dios castigó a la tierra porque los hombres eran muy malos y mandó el diluvio y se cayó la Atlántida y tal. Entonces, si os parece, vamos a hacer un pequeño viaje a Egipto para encontrar algunos datos. Es el que coordina las fotos. Vamos para allá, Dani. Algunos datos para irnos coordinando de dónde venimos. Estamos en la era Acuario, entrando en la era Acuario. Primero viene la Atlántida. Esto sucedió hace muchísimos años, hace cerca de 12.000 años. Y hemos entrado en la era Acuario, que está empezando a notarse sus efectos, ¿no? Que es la era de la consciencia crística, es decir, que vamos a ser conscientes de que nosotros somos Cristos y que tenemos a Cristo en nuestro interior. Y vamos a ser conscientes de ello, que hasta ahora no lo éramos. Ni nadie nos lo había dicho. Bueno, sí, nos lo dijo Cristo, pero la Iglesia no, lo silencia. Cuenta otras cosas, a pesar de que Él nos dijo, haréis las cosas que yo he hecho e incluso superiores. ¿Por qué? Porque lleváis a Cristo en vuestro interior. Lo que pasa es que hay que sacarlo, hay que buscarlo, hay que encontrarlo, pero lo tenemos. Somos templos, como decía San Pablo. Entonces, vamos si os parece, a lo que fue la Atlántida, qué pasó, y esto lo empezamos a averiguar a través de la campaña que realiza Napoleón en África.
Napoleón se va hace una campaña por África y llega a Egipto, y como sabéis, hay un día que él duerme incluso dentro de la Gran Pirámide. De aquella pasa prácticamente 7 horas por la noche. Dicen que se llegó a meter en el sarcófago de la cámara del rey. Entonces la pirámide estaba llena de ratas, de escorpiones, de murciélagos. O sea, no está como hoy, que estaba limpia, imagínate. Había que echarle narices para meterse allí. Bueno, lo cierto es que Napoleón salió de allí y dicen que salía, vamos, completamente demudado. Estaba el hombre cariacontecido y le preguntaron, ¿qué pasa, emperador? Dice, si os lo cuento, no os lo vais a creer. Y así nos hemos quedado, sin saber qué pasó allí. ¿Ah, no lo contó? No lo contó. Pero debió pasar algo muy gordo, porque era un tío muy, muy valiente, era un tío muy tal, y bueno, pues algo le pasó. Unos dicen que sí vio a Dios, otros dicen, no sabemos realmente, porque él nunca se lo contó a nadie que luego lo contara, ¿no? Pero en aquella campaña, uno de sus generales, el general de Seix, en 1799, iba persiguiendo unos mamelucos por la zona norte de Luxor. ¿Qué son mamelucos? Bueno, eran los de allí, los vale, soldados. vale. Sí, estaban peleando guerreando con los africanos. Entonces, era un ejército de mamelucos, se llaman así, y estaba el ejército francés ya muy cansado, muy agotado, y dijeron, bueno, vamos a descansar aquí en esta llanura y tal, y en el desierto, porque ya sabes que Egipto es todo un desierto, salvo el Nilo, ¿no? Y entonces dejaron una caja de municiones en el suelo, y al dejarla en el suelo vieron que la arena, había como un agujero y la arena se iba filtrando hacia abajo. Anda, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y salió un agujero, un pequeño agujero. Entra al final, pues aquí hay algo. ¿Qué hay? Pues este templo que estaba tapado por las arenas del desierto, que es el templo de Dendera. Es un templo muy poco conocido porque no está dentro de lo que son las rutas típicas turísticas de cuando vas a Egipto, ¿no? Está un poco a las afueras, está ya te digo, a 60 kilómetros de Luxor, hacia el norte. Y bueno, pues entran por ese agujero y descubren una cámara, que era una cámara que estaba funeraria, que estaba para Osiris, ¿no? Dedicada a Osiris. Pero en esa cámara había un enorme zodíaco en el techo de esa capilla, ¿no? Y ese zodíaco, claro, les sorprendió tanto que Napoleón dijo, no, ese zodíaco le tenemos que traer, como sabes que incluso se llevaron algunas cosas, ¿no? Se llevaron muchas cosas allí a Francia, y se llevaron el zodíaco de Dendera, se lo llevaron entero y lo tuvieron que partir porque eran casi 3 metros. Cuando dices un zodiaco es como lo que entendemos ahora de los horóscopos y todo esto. Claro, pues era un zodiaco en redondo, por ahí estará que está en el Museo del Louvre. Entonces lo empezaron a estudiar los científicos. A partir de 1820-21, que llegó a París, lo empezaron a estudiar y se dieron cuenta, bueno, ellos nos decían, porque había algunas cosas dirigidas a los emperadores romanos, a Calígula, a tal, y decía, bueno, pues este horóscopo, o sea, este zodíaco, ¿no? Este zodíaco de Dendera debe de ser relativamente moderno, porque si sale Calígula y salen algunos emperadores romanos, no tiene muchos años. Pero claro, lo fueron estudiando más en profundidad y llegaron a la conclusión los astrónomos que había cosas de hacía muchísimo tiempo. Por ejemplo, ¿veis ahí un león en el medio?
subido en una barca? No. No lo veis. Bueno, Hombre, subido en una barca y es que sí. ¿No puedes se ampliar intuye la algo. foto, Dani? A ver, porque yo no veo No, ningún- o vete a la siguiente, que está en dibujo. ¿Veis ahí Vale, un ok. león subido en una barca? Ah, sí, aquí a mano derecha abajo, Sí, encima de sí, 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 en sí, una barca claro, sí, verde. sí, ahora sí. Sí. Ahora sí, Eso ahora es. sí. Bien, bueno, pues entonces bueno, empezaron a estudiarlo hasta que los astrónomos dijeron, esto tiene 12.000 años. Guau. A lo mejor no es el original, cuidado, porque habla de Calígula y tal, pero se habrán hecho copias de este zodíaco, se habrán incorporado algunos datos de la época, pero el cielo que figura aquí es el cielo de hace 12.000 años. Entonces, bueno, hubo un científico que era Albert Schlossmann, que era un científico de la NASA, matemático francés, y que era uno de los científicos más importantes del programa Pioneer, que fueron a Júpiter y a Saturno. O sea, era un hombre que tenía unos conocimientos brutales. Entonces llegó a la conclusión... ¿Igual era el mismo que estudió la Sábana Santa o no? ¿El No, mismo? era otro, sí. Entonces, este Albert Schlossmann se da cuenta de que aquí está la destrucción de la Atlántida y el diluvio universal. Por eso está el león subido en una barca. Anda. Subido en Qué una bueno. barca. Es el arca de Noé. Es el arca de Noé, claro. Pero lo que dice es que estábamos en la era de Leo, y que además está justamente en el equinoccio de marzo, ahí puesto. Entonces él, después de muchos estudios matemáticos, llega a la conclusión de que incluso da una fecha exacta de la destrucción de la Atlántida del diluvio universal, que es el 27 de julio del año 9792 antes de Cristo. O sea, que estamos hablando de los 2000 años de Cristo más otros casi 10.000 para atrás. Sí, unos 12.000, sí. Unos 12.000 años. Entonces, estos hombres, ahora, si puedes irte al original, vamos a ver el original. Eso es. Cuando rompieron, esto lo rompieron. Entonces ahora en el templo, que luego se ha investigado y se ha averiguado de que este templo se reconstruyó 6 veces, o sea, que este templo tiene 12.000 años y se ha reconstruido 6 veces en esos 12.000 años. Lo que hay ahora mismo en el techo es una copia de esto, como de metal, metálica, y la piedra está, como veis, la tuvieron que partir, ¿la veis? ¿Veis el trozo que partieron ahí con una sierra? Sí. Pero rompieron los jeroglíficos. Es decir, se llevaron todo lo que era el zodíaco, pero rompieron los jeroglíficos. Y como veis, abajo a la derecha, veis ahí unas cosas, ¿no? Como un zigzag. Bueno, cada línea que está en zigzag significaba agua. Es un jeroglífico egipcio. Ese agua, cuando pone una línea, es el Nilo. Si pone 3, es el Nilo crecido. Si pone 5, pues es un diluvio. Claro. Y aquí hay 8 líneas. 8 líneas. Entonces, como veis, esto se ha roto, pero quedan las 8 líneas ahí abajo al final. Que se ven. Y esas 8 líneas rodeaban a todo. Es decir, que lo que estaban, es mensaje que nos transmitieron en el templo de Dendera, es que en este momento justo se destruye la Atlántida y se produce el diluvio universal. Y esta gente, por lo que fuera, va a Egipto. Esta es la pieza que nos faltaba. Perdona mi ignorancia, es que, sí. A ver, o sea, esto corrobora de que existió la Atlántida, para empezar.
Y que hubo un diluvio universal. Hubo un diluvio universal. O sea, es que esto es flipante. Es flipante, o sea, que es que no es un Esto cuento. está diciendo No es que la un Atlántida cuento. existió porque está escrito que existió, no es un cuento de Claro, claro. Eso es. Entonces, ojo al dato. Es verdad que Cristo también habla de Noé y del diluvio en algún pasaje de los evangelios, ¿eh? Habla de cuando Noé, tal. O sea, que Cristo lo tomaba como una cosa cierta. Ojito al dato. O sea, pero para nosotros nos parecía que esto era algo que, bueno, un cuento que nos han contado, pero esto no ha pasado nunca. Sí. ¿Cómo saben que se refiere a la Atlántida? O sea, porque entiendo que el diluvio, simbolizado por el león. Sí, porque ¿Cuál es habla la señal de la Atlántida? Bueno, porque ahora lo vais a ver, que vamos a ir a otra parte del templo donde se ve cómo salen en barcos. Ok. Y que se ve a la diosa Nut, que es la diosa del cielo, que es la diosa, digamos, la más grande de Egipto, que curiosamente no está ni llena de estrellas, está llena de rayas, se le ve alguna estrellita, pero está toda, o sea, imagínate cómo estaba el cielo, estaba todo encapotado, todo lleno de agua, el cielo también, y se ve cómo salen todos en barcas. Hay, no sé, montones de barcas que se ven. ¿La buscamos esa foto o no? Sí, yo creo que está a continuación de esta. Aquí está, ¿veis? Esta es la reina Nut, que es la diosa del cielo, y esta diosa del cielo, pero ¿veis a todos en barcas? ¿Cómo van por ahí? Sí. Huyendo con las barcas. Entonces, lo que dicen los jeroglíficos es que se ha producido una destrucción y que han huido todos. Y veis cómo la diosa, que siempre está con su cuerpo lleno de estrellas, esta es la madre de Osiris y la madre de Isis, pero sin embargo el cielo está también lleno de agua, ¿lo veis? Lleno de agua. Sí. Todas las rayas que tiene, y se ven estrellitas de vez en cuando, pero debía estar todo lleno de nubes, y entonces se produce, no sé, se caería el continente, supongo que eso provocaría unas enormes nubes, y esas enormes nubes estuvieron descargando pues no sé cuantísimos días. ¿Y esto representa la Atlántida? Sí. Y estos son los que fundan Egipto. Estos tienen mucha influencia egipcia. Claro, estos son los que fundan Egipto. Claro, lo que se ha dicho que atlantes que fueron a Egipto. Esta es digamos, la pieza perdida, que el otro día en otro programa creo que lo hablábamos, incluso lo preguntaba creo que era una chica, dijo, pero entonces estos son los atlantes. Bueno, aquí tienes la prueba. Y estos heredaron la tecnología, los de Egipto, heredaron la tecnología de la Atlántida. Por eso hay cosas que nos alucinan. Pero es que es importante el detalle de que yo soy una de ellos, que muchos hemos tenido, que recordamos las vidas pasadas, ¿te acuerdas que yo lo expliqué? En el que huía de la Atlántida con barcas. Aquí las tienes. Sí, es que además, ¿te acuerdas que lo he explicado? Y he hablado con muchas personas que recuerdan las vidas pasadas. Y el diluvio. La esmeralda que cubre la Atlántida y que huyen en barcas. Y el diluvio lo tienes en que tienes el agua en el cielo. Es decir, debía de estar el cielo negro, o sea, porque no se ven las estrellas. Esta mujer, o sea, la diosa Nut, es que no te he mandado ninguna foto, pero la diosa Nut, la podéis buscar, es una mujer con su cuerpo arqueado que hace como la bóveda celeste y está toda llena de estrellas. ¿La pones? Sí, yo creo que del otro día tenemos alguna. No te la he mandado, pero para que se vea cómo es la diosa Nut. ¿Y esto representa que ella los estaba guiando? No, que estaba el cielo lleno de agua también. Pero o sea, no solamente se había destruido todo, sino que el cielo, como ves, también tenía agua. ¿No ves las rayas de su cuerpo? Es como si ellos estuvieran buceando. Y que iba a caer la mundial. O sea, iba a caer porque en el cielo no se veía nada, solo se veía agua. O sea, nubes. En una palabra es lo que te está diciendo este jeroglífico. Porque estas líneas quebradas siempre
nos hablan de agua. Y claro, ves, mira todas las líneas quebradas que hay. Pero bueno, yo voy a hacer un poco de Dani. Después, en un diluvio, con barquitas de estas, ¿cómo se salvan? Cuando yo te explicaba que el otro día iban con barquitos que descubrieron América, pues aquí lo tienes, porque hay una protección o algo en la cual se están salvando. Porque hay algunas tribus que este hombre Albert Schlossman estudió y estuvo en África. Hay algunas tribus que todavía en su memoria, en la memoria de la tribu, fíjate que no tienen nada escrito ni nada, ellos dicen que era una tierra que estaba al lado de Fernando Poo, de la isla de Fernando Poo. Entonces, ¿Dónde está eso, Luis? En África, en lo que es el Cuerno de África. Esa parte que le falta a África, o que aparentemente le falta a África, que toda esa parte tiene muy poca profundidad. Es muy curioso, porque esa parte es muy poco profunda. Igual que en las Islas Canarias son profundísimas, más abajo, de hecho, no se podía navegar hasta que descubrieron que había que alejarse de la costa. Es curioso. Y los portugueses no podían navegar por esa zona porque se varaban los barcos y pensaban que es que había monstruos y había cosas. Y nada. Lo que pasaba es que esa zona tiene tan poca profundidad que a veces incluso los barcos se embarrancaban en esa zona de África. Es que el otro día hicimos un programa que yo no sabía por qué me lo hicieron. Déjalo un momento, Dani, ese dibujo. ¿Ves? Esta es la diosa Nut, con su cuerpo estrellado, y esta es la bóveda celeste. Entonces, ¿qué pasaba? Que el sol se metía por su boca durante la noche y solo se veían las estrellas y luego volvía a salir por la mañana. Exacto. Es la diosa más importante de Egipto, salvando a los superdioses. Exacto. Que esta es la hija de Hatun, y Heb, que era el dios de la tierra, y esta Nut, que era la diosa del cielo, que son los protagonistas del juego de la Oca. O sea, esto es el juego de la Oca, que es una espiral, es la galaxia, y Heb, que es una oca, es el que va andando por las casillas, es su hermano y su marido, las dos cosas. Son dioses los dos. Entonces, bueno, como veis... Si me permitís un momentito, por favor, si nos molesta, que quisiera esto es muy importante porque ahora me ha venido un flash en el cual hemos hecho un vídeo, Luis, sí. No sabía por qué, donde dice que Colón no descubre América, y yo le digo a Dani, acuérdate, entre 8.000 y 9.000 y pico años antes de Cristo, unas tribus en canoas descubren también América. Bueno, vamos a ver. Entonces, Colón descubre América. Me vengo a referir que, ¿por qué no también serían una parte de estos atlantes? Es posible, no lo sé. Lo estoy relacionando yo ahora, ¿por qué no? Porque dice Dani, ¿y cómo se van a hacer tantos kilómetros en una canoa? Y ahora me ha venido. Es muy curioso porque Colón descubre América. Ese continente no se sabía que existía. Se pensaba que eran las costas de Japón, ¿no? Zipango se llamaba entonces. Y claro, había tanta distancia hasta Zipango que nadie podía ir porque morirían de sed en el camino. No tenían suficiente agua para llegar hasta Zipango. Pero Colón, estando ¿cómo se llama? En Portugal, porque estaba casado con una portuguesa, estando en la isla esta, ¿cómo se llama? Joder, ahora no me acuerdo. Una isla portuguesa. Azores, Madeira. Sí, Madeira. Estando en Madeira, que él estuvo viviendo en Madeira, es un náufrago que encuentra en la orilla de la playa y que se lo lleva a casa, el que le cuenta, hay unas islas, que entonces eran las islas del Caribe, las Azores, hay unas islas a una distancia tal que puedes allí, digamos, repostar, ¿no? Lo que llamaríamos hoy día. Puedes llegar hasta allí, volver a cargar agua, víveres, tal, y seguir hasta Zipango.
porque nadie sabía que detrás de esas islas, las islas del Caribe, había un continente. Eso lo descubre luego Hernán Cortés, cuando se mete en México, en Veracruz. Pero hasta entonces no sabíamos que había un continente ahí. Entonces, pero sí el náufrago se lo cuenta a Colón. Pero Colón no cuenta esa película, cuenta otra. Cuenta como que los mapas, no sé qué. No, vamos a ver, usted... O sea, tengo que decir que había mucha gente que ya iba a las Azores. Sí, sí. Es que lo dice antes... Y los vikingos iban desde Groenlandia. Sí, o sea, sí. Claro. Lo que ocurre que hasta cierto punto Colón es el primero que lo descubre y lo cuenta. Claro, lo cuenta porque llevaba parte en el negocio. Claro. Que ya se procuró de firmarlo, ¿no? Pero bueno, si queréis un día podemos dedicarle, porque es un tema muy interesante y además, ¿por qué se descubre? Porque se descubre por las especias, no por otra cosa. Porque no, se corta la ruta de las especias y, bueno, pues se ven obligados a buscar una ruta alternativa. Sí. Porque se había roto la ruta de las especias, lo habían roto los otomanos. Y entonces, pues los portugueses intentan darle la vuelta a África para llegar a Calcuta y Colón se le ocurre, porque se encuentra con este náufrago, decir, no, yo creo que llego a las Azores, o sea, y desde allí vuelvo a repostar y a cargarme de víveres y llego hasta Zipango, que es donde estaban las especias que valían un dineral, valían más que el oro. El clavo, por ejemplo, o la canela valía más que el oro y aquí no teníamos esas cosas porque no había frigoríficos y todo había que salarlo y luego desalarlo y no sabía nada. O sea, la carne no sabía absolutamente, como no tuvieras especias, comías estropajo. Entonces, pues, lo que no sabía Colón es que la distancia entre Japón y las costas de América son 17.000 kilómetros, lo cual es y no hay nada en medio. Bueno, está la Polinesia. La Polinesia hasta Chile hay 7.000 kilómetros. Claro, bueno, eso ya lo descubrió Eratóstenes cuando descubre que la Tierra es redonda, precisamente en Egipto, en Memphis, descubre que la Tierra es redonda por las sombras de un sitio y de otro, y ya él se equivoca en 500 kilómetros nada más, digamos, de la circunferencia. O sea, ojo, triangulando. Ojo el amigo, o sea, para descubrirse en aquella época. Con las herramientas tan precarias que tendría. Sí, con un palo y una sombra. O sea, calcula. Y ahora se van al espacio con tecnología punta y dicen que es plana. Bueno, claro. Bueno, entonces vamos a seguir. Como veis, aquí está, digamos, el eslabón perdido del diluvio y de la Atlántida y la demostración palpable de que aquello debió de ser realidad. Tiene una base cierta y verídica. Entonces, en este mismo templo tenemos lo que unos creen ver como la prueba de la electricidad, de lo que serían, lo que se llaman las bombillas de Dendera. Y como veis, tenemos aquí, pues cualquiera que lo vea así a simple vista dice, vaya, una bombilla, ¿no? Estos tíos tenían luz eléctrica, ¿no? Eran unos fenómenos. Lo que pasa es que luego si uno lo mira con atención y lee sobre todo los jeroglíficos que estaban abajo, pues te das cuenta de que al menos esto probablemente tenía luz eléctrica porque arriba, en lo que es la terraza del templo, se han descubierto unos metales adosados al suelo de la terraza, que se piensa que ahí había unas planchas de metal que podían producir electricidad. Estamos hablando del templo de Dendera. ¿De 12.000 años antes de Cristo? Correcto, sí, correcto. Esto está además en la cripta, porque el templo se ha rehecho varias veces, pero esta parte probablemente que está en el sótano, en los sótanos del templo, yo creo que esto no se ha tocado. Entonces, como veis, a priori parece una bombilla, ¿no? Vemos aquí lo que podría ser el cristal, un filamento, un casquillo que es una flor de loto, el filamento es una serpiente, esto podría ser una flor de loto cuando se cierra, pero a la flor de loto le sigue el tallo, que podría ser un cable,
que llega a donde está un señor que parece que podría ser una batería, ¿no? O sea, Sí. tenemos todos los elementos. Sí, parece una bombilla, desde luego. Eso es. Entonces, y además no es la única, hay varias. Concretamente hay dos, una al lado de la otra, ¿ves? Aquí la tienes. Esto está en la otra pared, pero es mucho más detallada esta pared. ¿Ves? Aquí pasa lo mismo. Tenemos la serpiente, tenemos la flor de loto, tenemos el cable y tenemos la batería. ¿Vale? ¿Y esto aquí de rayas no sería como un transformador? Ahí le has dado, ahí le has dado. Porque tú eres muy detallista y te has dado cuenta de cosas que empiezan ya a la versión ya no ser tan... Claro, la versión ya no es tan fiable. Entonces, si podemos pasar al anterior, Dani, si no te importa. Aquí también está el transformador. Lo que vemos, es decir, ¿qué vemos? Una flor de loto de la que sale una serpiente, ¿no? Esto es lo que vemos. Y unos señores que el chakra corona, ¿veis que el chakra corona les pega contra la flor de loto como que les saliese energía del chakra corona? Es verdad. Sí. Es verdad. Luego ya estamos hablando de otras cosas. Ya no es una bombilla, ¿no? Claro, la luz. La flor de loto no es otra cosa más que el chakra del coxis. Y esta es la serpiente junto con la otra que viene por el otro lado, Ida y Pingala, las serpientes del Kundalini, que están de otra manera, con otra, digamos, dibujadas de otra forma o representadas de otra forma, pero está representando, como muy bien dice el jeroglífico, y esto que veis aquí, esta especie de columna con unos brazos que levanta la serpiente, esto es la columna vertebral de Osiris, que levanta la serpiente ¿hasta dónde? Pues hasta arriba de la columna. Es por donde sube el Kundalini, claro. Subiendo la energía que tenemos en nuestro interior para buscar al Cristo interior. Porque esto es nada menos que el nacimiento de el dios Or-Sema-Tawi, que no es otra cosa que Horus. Or-Sema-Tawi significa en egipcio Horus, unificador de las dos tierras. Es decir, están haciendo Horus, que es el ojo, el tercer ojo. Pero bueno, también esto, aquí está diciendo que llegar a la luz es la conexión del chakra corona y la apertura del Kundalini de los chakras, o sea. Así es. Y Horus, unificador de las dos tierras, ¿qué está unificando Horus? Las dos tierras, el Alto y el Bajo Egipto, el yo superior y las bajas pasiones. Con el terrenal. La parte terrenal con la parte masculina y la parte femenina, el yin y el yang. Así es, y el cielo y la tierra, todo uno. Representado de otra manera, representado de otra forma. A su forma y manera, pues como los hindúes lo han representado de esa forma y como luego veremos en Santiago de Compostela, que luego viajaremos a Santiago de Compostela para ver qué es el pórtico de la gloria y qué representa todo eso que nos dicen que es el fin del mundo, la iglesia, pero que es totalmente mentira lo que cuentas. Perdona, Luis. Dani, hay una pregunta de Damián. Sí. Que tiene que ver con sí. esto, ¿Podrían haber relacionado minerales con animales refiriéndose a nombres de la época? Ostras, pues no sé exactamente qué. No entiendo muy bien la pregunta. A ver. Minerales con animales. Bueno, por ejemplo, minerales, por ejemplo, el dios Anubis o, espera, animales. Bueno. El escarabajo es un mineral. Sí, bueno, lo que pasa es que yo realmente tenemos que pensar que todo lo que hay en los templos, aunque tengan representaciones, digamos, del mundo, de la vida real, pero nunca están representando a la vida real, o sea, siempre están dando mensajes de alguna manera simbólicos referidos a la parte espiritual. No podemos encontrar aquí, o sea, en un templo no vas a encontrar, pues eso, una lámpara. Lo normal es que no esté en un templo, porque es una cosa
cotidiana. No, aquí están hablando de otras cosas, de cosas muy serias para ellos, ¿no? Porque ellos, toda esa parte de la trascendencia del ser era muy importante. Entonces están hablando precisamente de eso. Entonces tenemos siempre que pensar que está dirigido a explicarnos cosas que están más allá de la razón, de una manera que no es fácil de explicar, porque cualquier cosa que pertenece al mundo del espíritu, con nuestro lenguaje y con nuestra mente limitada, no es fácil de darle una explicación. Es que yo me imagino, y vosotros que estáis escuchando, en aquella época dicen, solo sabemos escribir los faraones o los eruditos. Para llegar al pueblo que no sabe escribir, lo tendremos que hacer con dibujos. Correcto, eso es lo que hacían en el Camino de Santiago. Claro, porque no sé, poner símbolos. Claro, para que entendieran. Y dicen, bueno, claro. ¿Cómo le explico a la gente que es llegar a la luz? Claro. Aquí tienes, claro, son las dos serpientes, Ida y Pingala, la columna de Osiris, que las levanta hacia arriba y que viene a ser, pues eso, el levantar las dos serpientes para la apertura del tercer ojo, el Horus sobre la columna, sobre la espina dorsal. En aquella época, igual que ocurre ahora y ahora menos, solo podían llevar a estos estados de consciencia o de trabajo de chakras la gente que tenía dinero porque tenía tiempo, porque nosotros tenían que estar trabajando para comer. Bueno, ¿te refieres en Egipto? ¿Te refieres en Egipto? En todas las épocas. En todas las épocas, ¿no? Ten en cuenta que la vida que hemos vivido en Europa, todo esto no se quería dar a conocer. ¿Pero por qué? Pues porque la Iglesia no quería. Es decir, claro, los cátaros sí creían en esto, los templarios también, y mira cómo terminaron. Es decir, todo lo que hablaba de esto generalmente era eliminado o era suprimido. Pecado, es lo que hablábamos antes con Walter, decías que la religión en vez de acercarte a Dios te está alejando. Bueno, pues es lo que dice Cristo, me vais a abandonar. Y entonces le contesta a Pedro, para adorar a los hombres. Le contesta a Pedro, por Dios, Señor, pero que yo que no sé qué, si me vas a negar 3 veces en cuanto salgamos de la puerta. Vas a adorar mi cuerpo y no la esencia que traigo. Eso, y no vais a contar todas las capacidades que tenéis, que yo os estoy diciendo que las tenéis, pero eso no se lo vais a contar a la gente porque no interesa. Pues no interesa que la gente esté capacitada. Lo que interesa es que seas un pobrecillo que dependes de mí y tal, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha vendido durante toda esta época del karma, que afortunadamente está cayendo a cachos y se está yendo todo en fin, al suelo. Se está yendo todo al suelo y se está abriendo, como hemos dicho, esas puertas de luz, en fin, todo lo que hemos hablado al principio, ¿no? O sea, aunque veamos aquí Egiptos y gente de Egipto, estamos viendo Atlantes. Bueno, efectivamente, o sea... Atlántida en otra tierra. Esto era la herencia, o sea, los conocimientos que esta gente trajo a Egipto. Claro, estamos viendo los Atlantes. Eso, este templo luego fue reconstruido 6 veces, pero ya te digo, yo creo que probablemente esta parte, que es la cripta, yo creo que esta parte no, o sea, te diría que yo creo que está original. Habrán reconstruido a lo mejor cosas que se han roto por arriba, pero esto está abajo. Y una curiosidad, ¿y aquí tantos patitos que hay abajo qué significarán? Bueno, todo eso es... No, los patos tienen... O sea, todo esto son jeroglíficos. Eso te puedo contar lo que dicen todos los jeroglíficos. Dice... Vamos a ver. Dicho por Arsontus, que es el Jorge Matawi, que es Horus, unificador de las tierras, que es el gran dios que reside en Dendera, el que se eleva desde el loto como un va viviente, que es la serpiente. Se eleva desde el loto como un va viviente. Y dice, las creaciones de su Ka, o sea, de la energía que lleva,
elevan su perfección. Es decir, que es el hombre, al elevar esto, llega a ser a la perfección. El pilar 10 sostiene su cuerpo. Este es el pilar 10, el de Osiris, ese pilar que tiene los bracitos así. Sostiene su cuerpo. La columna. Claro, la columna vertebral de Osiris. Claro, esa es la columna vertebral de Osiris. Y la primordial, ¿os acordáis de lo que era la primordial? Que realmente era la pirámide de donde que nacía del agua, la base primordial, se encuentra bajo su imagen y los cortesanos le presentan sus respetos, que son estos que están aquí, digamos, como arrodillados ante lo que es Cristo, ese Cristo interior, haciéndole la reverencia al propio Cristo que tiene uno, en definitiva que somos templos, como decía San Pablo. Somos templos y Cristo vive en nuestro interior. Entonces, si queréis pasamos a lo que es el pilar de Osiris, que un poco por ver con mayor detalle lo que es este pilar, que está un poco más adelante. Bueno, aquí está el ojo de Horus con un pilar que no es el de Osiris exactamente, pero que viene a decir lo mismo. Qué bonito. Pero estas son las serpientes y de Pingala, que representado por, digamos, por los hindúes, con los 7 chakras, hasta el chakra corona, desde abajo, como van las 2 serpientes que tenemos aquí en las bombillas. Y esto es el pórtico de la gloria, que nos lo han vendido como que era el fin del mundo y no sé qué, ¿no? Eso nos decían, ¿no? Bueno, entonces, el Papa va y abre la puerta y da 4 golpes, ¿no? Tengo entendido. Sí, bueno, no es en esta puerta, es en otra que se abre, No. que está en la otra plaza. Esto ahora mismo está cerrado. Lo que pasa es que te manda una foto de otros años, porque ahora el pórtico de la gloria no se puede entrar directamente a la catedral. Pero, si os dais cuenta... ¿Qué es el pórtico de la gloria? De la catedral de Santiago. De momento tenemos una columna, ¿no? Ah, la del medio. Tenemos una columna del medio, ¿no? Sí. Casualidades de la vida. Empezamos ya por la columna, ¿no? Arriba de la columna está Santiago, que nos recibe y nos dice, me envió el Señor, con ese cartelito que tiene en su mano derecha y con un bastón de peregrino que tiene la forma de la tau de los templarios. Wow. Así nos recibe. Con arriba, si os dais cuenta, en su corona tiene 9 gemas, que son los trabajos que él ha hecho para, digamos, obtener y cincelar esas gemas en su alma. Es el trabajo interior, simboliza el trabajo interior del ser humano. ¿Podría referirse a los chakras? Sí, bueno, ahí son 9, tienen 9 gemas. Porque todo está bajo, en la Catedral de Santiago todo está bajo el número 9, igual que el juego de la oca. Es que en realidad no son 7 chakras y aquí falta 2. Bueno, exactamente. El blanco claro. y el negro, por lo tanto son 9 chakras. Correcto, sí, así es. Entonces, bueno, pues efectivamente, ¿qué se intenta en el Camino de Santiago? Pues es peregrinar. ¿Hacia dónde? Hacia el sol. Estamos siempre peregrinando hacia donde va el sol, ¿no? Hacia poniente. Sol poniente, sí. Eso es. Y el sol siempre nos espera en el horizonte, en Occidente, ¿no? Lo que decían los egipcios, la eternidad, el descanso eterno o el finisterre, ¿no? Entonces era el fin de la tierra, Finisterre. Y arriba, ¿qué vemos? Pues arriba vemos a Cristo. Es decir, el hombre que ha activado a través de su columna vertebral las Ida y Pingala, ha logrado atraer a Cristo, que es el que viene y está arriba. No viene a juzgarnos, viene crucificado con sus clavos y está enseñando con las palmas de las manos que él mismo se ha crucificado, o sea, ha muerto y ha resucitado porque ha matado a su ego.
Ha matado ¡Guau! a su ego, que es lo que tenemos que hacer todos, matar al ego para que el Cristo nazca. El Cristo está ya en el interior. Le ¡Guau! tenemos que dejar salir. O sea, ¿Cómo le dejamos salir? ¿la crucifixión es la muerte del ego? Claro, ¡Guau! es la casilla de la muerte del juego de la oca. Si la superas, ganas el juego. Si no la superas, te mandan para atrás a empezar. Es un juego de los templarios, pero que tiene un simbolismo. Todo Vuelves a reencarnar. Exactamente. Tienes que volver a reencarnar porque no has superado. No lo has superado. Solo el que atraviesa la casilla 58, 5 y 8, 13, el número de la muerte, y llega a la casilla final, que es el paraíso, ya no reencarna si no quiere, aunque siempre hay la obligación de hacerlo para ayudar a los demás, porque todos tenemos que salir de aquí, de este mundo de ilusión. Y tenemos de alguna manera la obligación de volver, aunque no lo necesitemos. Por eso hay muchos seres ya muy evolucionados que vuelven para ayudar, porque tenemos todos que acabar saltando esta barrera. Ahora va a ser más fácil, porque se ha eliminado este mundo kármico, digamos, episodio de tantos años kármico, y ya se cierra una etapa. Y afortunadamente ahora se van a abrir muchas puertas de luz, que todo esto va a ser más fácil, y además la gente va a ser consciente. Por eso dice que la era Acuario es la era de la conciencia crística, que somos conscientes de que somos Cristos. Tendremos que ir eliminando esa parte que nos separa de Cristo, que está en nuestro interior. Entonces, mira, si pasas, vamos a pasar. Bueno, esta es la columna que la están levantando. Osiris está levantando junto a Isis la columna para ponerla derecha, para poder basar sobre esa columna todo su trabajo interior, que va hacia arriba. Perdonad que os digo una cosa, yo acabo de caer ahora, que aquí en la mano derecha, donde se ven aquí como portales y en mitad, ¿nos están representando portales dimensionales? Bueno, puede ser, sí. Un chakra es un portal, el segundo chakra es otro portal. Es que nunca había caído yo portales de la iglesia, pórticos de la iglesia. Claro, no, todo es alquimia. Wow. Todo lo que hay en esta iglesia, concreta, bueno, y en otras muchas del Camino de Santiago, todo es alquimia. Y está hecho bajo el número 9. Toda la Catedral de Santiago es el número 9. Hay 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, esta 10, pero está pintada ahí, 9. 9 en el techo. Sí. Bueno, pues si puedes pasar... Aquí cada uno se fija en cosas raras. No, pero es que si queréis un día hacemos una de la Catedral de Santiago, porque ahí para estarse un rato. Bueno, esta es la columna de Osiris. Pásalas a ver si puedes pasar. Esta es la base de la columna. La columna de Jesé, que se llama. Jesé era el padre del rey David. Como sabéis, Cristo viene del rey David. Y esto es un poco como la columna de Osiris. ¿Qué simbolizan estos leones? El león es el fuego y la fuerza interior que está abajo de la columna y que hay que subirla hacia arriba. Por eso están estos leones con esas bocas. ¿Y qué tenemos que hacer? Si quieres, pasa a la siguiente foto. Matar a todo este mundo interior, aplastarlo. Que este es el Bajo Egipto, el unificador de las dos tierras, el Horus, bueno, podemos llamarle de mil maneras el Cristo. Para que nazca Cristo tenemos que matar o aplastar a todos los demonios interiores. Para que ese Cristo que vive dentro de nosotros, por eso están ahí aplastados con las columnas abajo. Con las columnas. Y encima de ellos está el pórtico, ¿vale?
seguimos. Si puedes pasar Sí. para ver. Bueno, estos son los 24 ancianos, que como veis, lo que simbolizan es, por un lado, la crucifixión. ¿Y por qué digo crucifixión? Porque todos tienen un instrumento de cuerda. ¿Qué es un instrumento de cuerda? Las cuerdas eran tripas de animales, de un cerdo, es decir, que era un ser vivo, que se clavaba con un clavijero sobre una madera, que era el instrumento. Y se tensaba esa cuerda hasta que diera la nota perfecta. Es decir, eso es la alquimia. A través de un proceso de crucifixión, de dolor, de alguna manera, acababas dando la nota perfecta, esa nota tan bonita, que hace un ser cuando ha superado esos egos, esos límites que tiene en su interior. Entonces, esto simboliza el trabajo interior y también la probeta que llevan en la mano. La probeta simboliza es la alquimia. Ellos, a través de la crucifixión de su parte, digamos, inferior, han renacido y han hecho la alquimia. Han sacado de la nada, han sacado oro, ¿no? Con los alquimistas, ¿no? Han transformado su alma, a través de esos trabajos interiores, han logrado subir esas energías, y entonces Cristo llega y reina, porque has unificado las dos tierras, y entonces Cristo va a reinar dentro del templo. El templo eres tú eres el templo. Entonces, esa es la era Acuario. La era Acuario nos dice, llega la conciencia crística, vais a ser conscientes de que sois algo, o sea, no sois unos seres limitados, tenéis unas capacidades como un dios, somos dioses. Eso. Como decía Platón, sois dioses, pero lo habéis olvidado. Decía Platón. San Pablo también, me parece que te manda alguna frase de San Pablo, que bueno, que la hemos repetido varias veces, en el sentido de que somos templos y el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Entonces, la segunda venida de Cristo, como muy bien dijo él con el famoso hombre del cántaro, nos vamos a ver cuando llegue el hombre del cántaro y seremos conscientes. Entonces, se abre una etapa muy bonita para la humanidad, en el sentido de que, primero, va a haber muchísima unión entre las personas, no como ahora, que es la era del individualismo. Vamos hacia una era verdaderamente de hermandad, vamos hacia una era de prosperidad, de que todo será más fácil, poco a poco, o sea, acabamos de entrar, poco a poco, porque está cayendo todo lo anterior y esto es un caos. Pero vamos a ir, ¿ves? Este es efectivamente la frase de San Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero esto, que tenía que ser casi la primera premisa de la Iglesia, intentar contarle al ser humano las capacidades que tiene, esto sin embargo se silencia. Y está era liberarlo y era tener un poder que no querían que tuviéramos. Que nos tenemos que amar los unos a los otros, hombre, por supuesto. Y que toda la parte moral que nos ha dado Jesucristo, que no sé si llamarle Jesucristo, porque parece que solamente es Él el único Cristo, que tenemos todos a Cristo en nuestro interior, hay que sacarlo, hay que buscarlo, hay que quitarle toda esa maleza para que salga esa flor de loto hacia adelante, y quitar todos los rastrojos y todas las cosas. Pero es verdad que está dentro de nosotros y que podemos hacer cosas increíbles, ¿no? Luis, lo que yo no acabo de entender, sí. ¿Qué relación tiene Horus con Jesús? Bueno, es que Horus es el Cristo. O sea, Jesús es un ser como nosotros, pero que ha logrado, o sea, que Cristo viva en su interior.
y hacer, bueno, ser un Dios. Ha logrado ser, pues como muchos santos hacían milagros. Dice, ¿por qué hacía milagros Santa Teresa? Santa Teresa tiene muchos milagros y, oye, tampoco, o sea, ¿y por qué los hacía? Hombre, pues porque ella, ¿qué había hecho? Ya lo cuenta muy bien en su famoso castillo interior. Dentro de mi interior hay muchas moradas y en el centro de todas ellas está la más principal, que es donde ocurren las cosas de mayor entre el ser humano y Dios. Es decir, ella hablaba con Dios en su interior y era capaz, bueno, pues fue capaz de resucitar incluso a su sobrino que había muerto, que se le cayó una piedra y le mató. Si no me he enterado, ¿de quién? Santa Teresa de Jesús, en Ávila. En Ávila, ella cuando estaba haciendo su primera fundación, a su sobrino le cae una piedra, porque la estaba haciendo en secreto y le había pedido a su hermana que la ayudara y tal. Entonces su hermana se viene y al niño un día pasa por donde estaban los obreros, le cae una piedra y lo mata. Hay un cuadro de ella, cómo resucita al niño, pero bueno, como ese hizo otros muchos milagros, te quiero decir. Entonces, Isis también lo era, también habían encontrado el Cristo en sí. Claro. Entonces hay gente, hace muchos años yo tenía un amigo que iba a la India y decía, oye, déjate de Cristo, que yo en Calcuta he visto a un señor hacer cosas extraordinarias, como si fuera Jesucristo. En Calcuta. Un gurú de estos, ¿sabes? Tenían el don de la bilocación. Por ejemplo, correcto. Said Baba podía estar en la India y también podía estar en Nueva York comprando un reloj. El Padre Pío, que no hace tanto que se murió, y hay la última misa, incluso está en YouTube, la tenéis. El Padre Pío, ese tenía bilocaciones. Estaba el Padre Pío en un sitio pero si está en el mismo momento en otro sitio. O sea, hay personas que han logrado llegar a ser eso, pero lamentablemente no se le dice a la gente, dice, oye, que podéis, tenéis que ser conscientes de que tenéis mayores capacidades, punto. Y eso es lo que yo creo que es el mensaje que ahora nos toca. Precioso. Y Cristo es un estado de conciencia, una elevación del ser. Exacto. Y que es una capacidad que es una chispa que vive en nuestro interior, que la tenemos que aflorar. Tenemos que quitarle todas esas cosas para que él aflore. Por eso, fíjate lo que dice San Pablo en Gálatas. Dice, he sido crucificado con Cristo. Él no había muerto, ni le habían crucificado todavía en Roma, que sabéis que le crucificaron cabeza abajo. Sí. Pero él, antes de morir, dice, he sido crucificado con Cristo. ¿Por qué dice eso? Porque ha hecho lo de los ancianos. Se ha crucificado. Así mismo, perdiendo el ego. Perdiendo el ego. Dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque estaba dentro y lo único que ha hecho es dejarle que aflore. O sea, entendió el mensaje perfectamente. Pero si tú te preguntas, dices, oye, ¿cómo ha escrito esto a los Gálatas si él no estaba muerto, ni nadie crucificado a nadie? La Iglesia nos ha llevado a adorar al cuerpo de Jesús, a adorarlo. O sea, a Jesús con barba y ojos y a adorarlo, ¿no? Mira, o sea, tú fíjate hasta dónde llega el punto, y ahora voy a meterme en el Islam. Mahoma, cuando recibe el mensaje del ángel, le dice, toma nota de todo lo que yo te diga, porque vino un profeta antes, que era Cristo, pero todo lo que dijo no lo está siguiendo. Entonces, quiero darte nuevamente el mensaje porque están extraviados. Entonces, Mahoma en el año 600 y pico de nuestra era, toma nota de todo lo que le va contando el ángel para él ponerlo en el Corán y lo pone en los mismos versos que se lo va diciendo, pero el que vinieran a dar ese mensaje es porque el otro se había
tergiversado. O sea, que eso la Iglesia no lo reconocerá en la vida, pero es que esto es así de cierto. Es así de triste, pero es así. ¿Te atreverías a decir esta época en la que entramos, que nosotros le llamamos la nueva era, en la de unión, cuántos años o ciclos durará esta época de Acuario? Bueno, 2000 años. O sea, esto, cada era dura 2000 años. Entonces, yo creo que vamos hacia... Hombre, cada vez lo notaremos más. Estamos viviendo ahora un completo caos que bueno, pues tendrá su duración porque está cayendo todo lo anterior y se tiene que reconstruir lo que va a ser lo nuevo, ¿no? Eso tardará también unos años, pero lo que sí es verdad es que cada vez la luz va a entrar más y la oscuridad va hacia atrás. Va hacia atrás. Los oscuros van de cool. Van de cool, sí. Y eso que es madrileño. Sí, pero bueno, es más fino en catalán. Pero es así. Lo dice un madrileño. Bueno. Sí, porque el madrileño queda más brujo. Queda más. De verdad no entiendo por qué nos engañan tanto. ¿Cómo debe sentirse nuestro creador? Pues... Bueno, ya dijo que hasta que no viéramos al hombre con el jarro de agua, naranjas de la China. O sea que él mismo lo sabía. Que hasta esta era no se iba, la gente no iba a ser consciente de lo que él nos transmitió. Entonces, si tú ahora lees los evangelios con esta idea, con esta conciencia, vas a ver interpretaciones que antes no tenías. No sé si me explico. Es como si te pusieras unas gafas y dices, anda, ¿qué me está diciendo? No las entendías. Efectivamente, porque no te dejaban, o sea, no te daban las claves para poder entender esas parábolas. Exacto. Damián tiene una pregunta, Luis. Se habla mucho de un ciclo de 26 sí, años. Correcto. Bueno, los 26.000 años, bueno, ya sabes que hay dos ciclos, lo que llaman el ciclo largo de los mayas, que es otra cosa. Los 26.000 años son que dentro de la galaxia, que también es otra cosa buena, dentro de la galaxia hay un ciclo de 26.000 años. Es decir, cada sistema solar gira alrededor del Sol central de la galaxia. Y dentro de ese ciclo de 26.000 años que decían los mayas, hay noche, hay mañana, hay tarde, ¿sabes? Hay 5 ciclos de 5.000 y pico de años, 5.125 años. En el año 2012 amanecimos, es decir, amanece... O sea, hemos pasado a la mañana galáctica, es decir, estábamos muy alejados del Sol central, pero cada vez ahora ya vamos acercándonos al Sol central. ¿Qué ocurre? Que ese Sol tiene unos rayos muy poderosos para el espíritu. Es decir, ese Sol tiene tal fuerza, es tan grande, y tiene unos rayos tan transformadores que... Esa es una de los, además de lo de la era Acuario, eso va a transformar, en parte, los mayas decían que durante casi 15 o 20 años iban a estar como entre el Sol central y nuestro Sol, se iban a ir con una especie de rayos, se iban a ir alineando el uno con el otro porque y cada vez se van acercando más, porque hemos vivido toda la noche galáctica y ahora vamos a ir hacia el día. Nos estamos ahora acercando hacia el Sol central. Ese es uno de los ciclos de 26.000 años. Y hay otro ciclo que es la Tierra tiene varios movimientos, ¿os acordáis? Rotación, traslación, pero tiene uno muy importante que es precesión. ¿Qué es la precesión? La precesión es que la Tierra, el eje de la Tierra se comporta como una especie de peonza. Entonces la Tierra no gira sobre su eje, pero gira como cuando una peonza la tocas un poco y se queda así como cabezona. Entonces, como el Sol la atrae
por un lado y la Luna por otro, entonces la parte de arriba, o sea, digamos que el eje de abajo sigue en el mismo sitio, como si fuera una peonza, pero el eje de arriba se va moviendo, o sea, se va desplazando. Y ese desplazamiento dura 26.000 años también. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué se mide? Ese eje a donde apunta el día del equinoccio de primavera es en la era en la que nos encontramos. Por eso, antes de ayer, el eje de la Tierra, de la parte norte, digamos, apuntaba y apunta a la constelación de Acuario. Por eso estamos en la era de Acuario. La parte de arriba. Sí, digamos, si lo podéis mirar si queréis en Google, y buscar movimiento de precesión. Entonces, se llama precesión porque ahí el zodíaco va para atrás. Es decir, igual que todos los signos van para adelante, hemos estado en Piscis y en vez de ir ahora a Aries, que es lo que tocaría, regresamos a Acuario. Porque el movimiento se llama precesión porque se va siempre al que precede. Al que precede. Qué interesante. Pues, entonces, estamos en Acuario porque hemos ido hacia atrás. Vamos hacia atrás en ese movimiento que es como una peonza, como si tú una peonza que rueda así, la tocas un poquito y empieza a hacer, pero gira sobre su eje, pero cabecea arriba. Y entonces ese cabeceo va señalando o va apuntando a determinadas constelaciones. A la constelación que apunta el día de equinoccio de primavera, o sea, el 21 de marzo, o sea, antes de ayer, a la constelación que apunta, esa es en la era en la que estamos. Y eso va a tardar 2000 años en pasar a la siguiente. Y porque dura 26.000. Y realmente no hay 12 signos, sino que hay 13. Que eso también lo dice. Sí. ¿Y cuál es el 13? Ofiuco. El número 13 es Ofiuco, que es el cazador de serpientes. Pero eso se descubrió en 1945, pero curiosamente está en el zodíaco de Dendera. Fíjate tú, lo que sabían los atlantes y los egipcios. ¿Y de dónde va? Si está todo ocupado todo el año ya. No, porque se comprime, es decir, las eras antes eran de 2160 años por 12 y ahora son de 1980 y no sé qué. O sea, si metemos a esa constelación, exacto, ¿ves? Esto es la peonza, es decir, el eje de abajo se mantiene, pero lo de arriba, ¿ves cómo gira? Como una peonza. Sí, exacto. Entonces, a donde indica la parte de arriba, a la constelación que marca cuando se hace el equinoccio de primavera, que es el 21 de marzo, es en la era en la que nos encontramos. Y eso, todo ese círculo que hace, tarda 26.000 años en darlo. Sí, exacto. Ese movimiento de precesión son 26.000 años. Entonces, si lo divides entre las 13 constelaciones, tampoco son 26.000, son 25.800 no sé qué. Pero bueno, a los efectos tarda tanto que... Entonces, ahora en la era Acuario vamos a estar 2.000 años. Y además nos estamos acercando al Sol central de la galaxia, que también hay un ciclo de 26.000 años. Ahora estamos 5.000 y pico de años en el amanecer. Estamos en la mañana. Bueno, luego lo que venga me da igual porque espero no estar aquí, tú. Le puedo evacuar y no quiero saber lo que vendrá. Maravilloso, qué bonito, Luis. Es una pasada. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros y con todos los oyentes. Es tremendo lo que dice Fátima, que tiene razón. Cómo nos ha engañado. Cómo nos duele que nos hayan engañado, de verdad. Sí, señor. Bueno, pero hay que alegrarse, yo creo, porque ser conscientes de lo que somos, descubrir lo que somos, aunque nos lo han ocultado, siempre es una alegría interior decir, anda, pues si yo soy así, o soy esto. Y poder, ya que sabes
que puedes, o sea, tienes una meta de trabajar para eso, Exacto. o de, oye, ¿por qué? O sea, se nos ha negado que somos creadores, que con la mente podemos crear, que podemos manifestar, que podemos hacer manifestaciones y que además de ser creadores podemos llegar a ir manifestando a Cristo en nuestro interior con ese trabajo. Totalmente. Y yo creo que todo eso lo tenemos que hacer juntos, que esto yo creo que es el mensaje de esta etapa. Tenemos que hacerlo juntos, que nadie se quede, porque todos los que estamos aquí, todos los que estamos encarnados, es porque teníamos que vivir esto. O sea, no hay nadie que esté aquí que no tenga que vivir esto. Ya te lo dije otro día por teléfono, somos unos privilegiados, claro, unos privilegiados. Y ser conscientes de ello, ¿no? Porque habremos vivido épocas que cuando miras películas de tanta pobreza, que la gente iba descalza, que no tenía para comer. Y nosotros estamos viviendo y aunque no nos demos cuenta, en un momento de abundancia, no solo económica, sino espiritual. Sí, es que sí, es maravilloso. Exactamente. Y vamos la conexión con uno mismo es un amor increíble. Es increíble. Y vamos, esta etapa es una etapa de prosperidad. Preciosa, preciosa. Y de verdad, de conocer realmente lo que somos y de poderlo desarrollar, de poderlo trabajar y de ir a hacerlo juntos. Afortunadamente que la etapa del individualismo se va a caer. También, lógicamente, van a caer muchas instituciones. O sea, la Iglesia pues lo tiene muy difícil. Francamente, como no cambie mucho, lo tiene muy difícil porque la gente va a empezar a ser consciente de todo esto. Por supuesto. Entonces, además ellos son de la etapa de Piscis. O sea, si te das cuenta, hasta los obispos llevan las mitras, que son como peces. O sea, todo es un símbolo pisciano, claro, que está, todo lo pisciano está cayendo al suelo. O sea, se está agotando, se está destruyendo. Entonces, o le dan un giro a esto de 180 grados, o lo tienen muy complicado sobrevivir en esta época. Porque además se han acabado los intermediarios. O sea, lo que llamamos los pontífices. Exacto. Pontífice de puente. Nadie nos va a hacer de puente para ir a ver a Cristo. Si lo tengo yo aquí. Sí. No me hagas de puente, que no te quiero. Quiero ser yo. Yo hablo directamente con él. Entonces, se han acabado los intermediarios. Bueno, pero ahora no nos pensemos que cuándo va a ser. Démonos un poco de tiempo, porque hemos estado mucho tiempo. No va a ser. O sea, pero vamos hacia eso. Es decir, y tenemos cuantos más gente sea consciente de esto, digamos, o se despierte, o llámalo como quieras, sea consciente de esto, más rápido entraremos. Más, o sea, con más fuerza, porque los otros, o sea, están agotados. O sea, no, la batalla la tienen perdida porque van en contra de lo que es la organización del universo. O sea, que van contra todo. Entonces, en su etapa ya han estado viviendo 12.000 años del cuento y de la mentira. Y ahora eso se les ha acabado. Ahora ya se ha terminado el asunto. Entonces, bueno, durará lo que dure hasta que todo se caiga. Amigos, pues nada, a ver si damos el giro de 180 grados, o como dice la política iluminada esta socialista, de 360. Hay que dar un giro de 360. Para quedarte en el mismo sitio. Para quedarte en el mismo sitio. Así son los socialistas, digamos. Bueno, yo diría otra cosa. Lo que aquí en catalán se llama baldufas. E iremos como baldufas, como la tierra. Que como baldufas, así van los políticos. Como las baldufas del movimiento de la tierra. Al son que más me calienta. Luis, un beso. Ay, Dios. Muchas gracias. Nada, encantado. Cuidaros. Un placer. Hasta pronto. Volveremos pronto. Ahora ya no sé cuándo nos veremos, porque luego viene Semana Santa, o sea, ya hablaremos cuando nos vemos. Bueno, tenemos que hacer la segunda parte de la Semana Santa, pues cuando queráis. Exacto. Venga. Eso, ¿no? Sí. Amigos, nos vemos pronto. Cuidaros mucho y que tengáis una